los movimientos de resistencia palestina. Pretende que olvidemos los primeros terroristas en Palestina fueron y son los colonos, mismos que han operado hace más de un siglo, desde la Gana al Irgun. Into the camera, the oppressor, the state of Israel, is committing genocide on a whole people. El gobierno de Israel está llevando a cabo una estrategia de comunicación llamada Hashbara. El objetivo consiste en moldear la narrativa internacional en torno a las operaciones militares en Gaza y precisamente detrás de esta operación se encuentra la agencia de publicidad del gobierno de Israel, que como comentaba ha firmado un contrato millonario con Google para promover en sus plataformas contenidos que, por ejemplo, niegan la hambruna en Gaza. وعشنا في الخيالات سئمنا مر واقعنا. Y nos llevamos con nosotras y nosotros millones de corazones de mexicanas y mexicanos que están en contra de la deshumanización ocasionada por la ocupación israelí que ha causado el genocidio en Palestina. Nosotros hemos acompañado desde el presidente López Obrador y ahora todas las denuncias que se presentaron junto con el gobierno de Chile por la situación que está viviendo Gaza y todo el posicionamiento de acuerdo con la comunidad internacional de que pare este genocidio en Gaza. Esa es nuestra posición. Soy Alma Abed, soy de Palestina, alto el genocidio. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según donde nos estén viendo, a este programa especial realizado no solamente por Voces de Mapas, ¿no? Que tiene que ver justamente con procesos de migración, medio ambiente y paz, ¿no? Sino también está realizado por catedráticos e investigadores en Solidaridad por Palestina, apoyados por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, y por instituciones como Metodologías para la Incidencia Intercultural y Transdisciplinas para la Educación, el MITE, que además está coordinada por Renzo Doménico, con quien tenemos el gusto de compartir esta entrevista el día de hoy, y en la que hablaremos a profundidad sobre la situación en Gaza, su terrible problemática actual y temas como el rol de la sociedad civil, la mediación, la ayuda humanitaria, entre otras cosas, ¿no? Ahorita también nos acompañan y agradecemos la presencia de Gerardo Cerón, que es mi compañero en el programa de Voces de Mapas, y también está Carlos Alfonso Garduño, que representa en esta ocasión la Universidad Autónoma del Estado de México. Y por supuesto, nos sentimos súper agradecidos con Miguel Álvarez Gándara por haber hecho un huequito en su agenda complejísima y compartirnos pues su experiencia en este espacio, ¿no? Pues muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. Y bueno, como siempre, antes de empezar, quiero presentarlo para las personas que no lo conocen a profundidad. Miguel Álvarez Gándara fue secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Intermediación, de la CONAI, en 1994. En 1996 fundó, junto con don Samuel Ruiz, Servicios de Asesoría para la Paz, Serapaz, de la cual fue mediador muchos años y luego presidente incluso. Premio Nacional de Derechos Humanos en 2017. Ha tenido numerosas experiencias como miembro de movimientos y redes civiles y eclesiales activos en la construcción de la paz y los derechos sociales e indígenas a nivel nacional, latinoamericano y global. Es cofundador y miembro de la coordinación de la Coalición Global de Solidaridad por la Paz en Palestina, de la cual hablaremos hoy. Entonces, pues, bienvenido, Miguel, muchísimas gracias por tu presencia, que pues es esencial, ¿no? En estos momentos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues para empezar, ahora sí con esta charla nos gustaría mucho que
pues nos hables de tus experiencias, aprendizajes y tareas en general al formar parte de la coordinación de la Coalición Global de Solidaridad por la Paz en Palestina. Gracias, Adela, gracias, Renzo. Hola, Carlos, hola, Gerardo. Y les saludo ahí donde están y no quisiera hablar como un experto, que no lo soy, en la honda y compleja problemática de Palestina, Israel y de la raza sufrida de hoy. Quisiera hablar desde, igual que ustedes, cómo me cruzó el corazón, cómo me fue imposible no sumarme igual a la calle y al grito y la pinta y la marcha, pero a tratar de entender y vincularme con otras redes y etcétera, etcétera, que igual se mueven en el tema. Entonces, si me permiten, así véanme, no como académico, que no lo soy tampoco, sino más bien cómo fue que llegué, puedo darles más mi testimonio personal, cómo fue que llegué y cómo estoy viendo hoy lo que está en juego en Gaza. Así que voy a ir poniendo varias ideas y de las que les parezcan útiles, pues me preguntan y detallo más. Claro que sí. Primero, estoy convencido que hoy el mundo vive una crisis tremendamente compleja y honda, donde se cruzan todas las problemáticas contra la naturaleza, contra la mujer, contra los pobres, en lógica de poder y fuerza, todas viviendo violencia, y que han puesto en una extrema debilidad a todo el aparato multilateral que después de la Segunda Guerra Mundial se echó a andar para poner a la paz y a los derechos de la persona, para garantizar que no volviera a ocurrir una confrontación. Y sin embargo, luego hubo esta batalla del norte y del sur, y del este y el oeste, y los victoriosos que decían que la democracia y el mercado y esa libertad conducida por los poderosos iba a mejorar el mundo. Y hoy esos poderosos han roto ese sistema y con una impunidad increíble hoy están haciendo lo que se les antoja y no logramos frenarlo. En ese marco, que además no podemos negar que nos concierne esa idea de que lo local no refleja lo global o de que aquí mi realidad es distinta. Yo me he convencido que ese marco global baja y explica la tensión, el calentamiento social, la polarización, el retroceso de de democracia y de derechos humanos, el autoritarismo, la militarización, el crimen organizado convertido en una estructura de poder legalizada, y todo eso sucede allá y se refleja acá. Así que mi primera idea sería, tenemos que abrir la mirada, porque si bien la acción prioritaria está en nuestro territorio, no podemos actuar bien si no ligamos nuestro microscopio con el telescopio. Yo he aprendido que las dos visiones son complementarias y necesarias. Segunda idea. La paz no es solo
a pesar de tantas guerras en el mundo, la paz no es solo frenar la violencia. Desgraciadamente, hay tantas violencias viejas y nuevas, estructurales y cotidianas contra agendas, contra actores, que a veces la paz acaba atrapada en lo inmediato de la violencia. Pero tenemos que recuperar la visión profunda de la paz que tiene que ver con las causas y con las explicaciones de esas causas que se enfrentan y generan violencias. Y hoy además esta idea de la paz pues está en crisis también desde hace mucho, porque acabamos de celebrar, además de todo esto que les contaba de la crisis y demás, los 20 y tantos años de las Torres Gemelas, que fue el momento en que Estados Unidos irrumpió y, y empujó al paradigma de paz como un paradigma de seguridad. Y a todas las oposiciones las acusó de terroristas. Y su seguridad era la razón suficiente para su derecho de trasponer cualquier frontera. Y es tal la violencia que sufrimos en México, por ejemplo, no lo podemos negar, crecientemente con estas figuras de estructuras criminales que el Estado las confronta dividiéndolas y por eso la batalla entre ellas, a ver quién gana los beneficios de tener un territorio tranquilo, pero no justo ni gobernado, en fin. Esa situación ha hecho que también en México, cuántas marchas, peregrinaciones hemos visto vestidos de blanco, gritando por la paz, cuando en el fondo hay un grito de seguridad. Entonces, mi segunda idea sería, hermanas y hermanos, tenemos que completar nuestra visión. La paz no es solo frenar la violencia a todo nivel, tenemos que recuperar este paradigma que liga la paz con la justicia, con la dignidad, con los derechos, con el desarrollo justo y sostenible, etcétera, etcétera. Y con la seguridad, pero vista desde una dimensión humana y no desde esta visión de poderes y de arriba. Así que, segunda cosa, primera, veamos lo global, está en crisis, ahí la violencia tiene fuente y predominio. Segundo, tenemos que actuar con nuestra visión histórica y humana de paz, no solo con la paz inmediata. Tercera idea. Déjenme contarles algo personal para que ubiquen. Yo soy un laico mexicano, casado, abuelo, pero me tocó vivir siempre la combinación de dinámica eclesial y de dinámica social y política. Pues en 1975, mientras yo estaba ya en las comunidades eclesiales de base, etcétera, y en trabajo popular y al mismo tiempo transitando a militancia política, en 1975 llegó a México el primer embajador palestino, Marwat Abud, que era del OLP, de la OLP brava, esperanzadora, todavía no acusada de terrorista, pero que se hacía visible con proyecto y con fuerza. Y desde ahí a mí me tocó sentir que en Palestina estaba en juego algo muy similar a los clamores latinoamericanos. Es muy todo lo que es colonización, despojo, invasión, etcétera. En Palestina, que es más chico, pues es súper intenso y concentrado, pero esa realidad la hemos vivido
en América Latina. Después, en 1982, me tocó ir a un evento latino-árabe y me tocó conocer a Arafat y convivir con él 3 días, y con líderes árabes y la Liga Árabe, y entender que para todos ellos Israel era el gran problema, porque no es un tema local, es un tema regional, es un tema no solo después del Holocausto, es un largo tema histórico de culturas y de territorios en que Israel es un actor regional que agrede, que está en batalla desde hace mucho tiempo, en fin. Me brinco rápido y bueno, me tocó ser miembro del equipo de don Sergio Méndez Arceo para impulsar procesos de paz en América Latina y tareas discretas que él hacía. Yo lo acompañaba o yo lo sustituía, y me tocaron experiencias, siendo yo muy chavo, increíbles en fin, ni les cuento porque se me va por ahí la hebra. Este, pero luego seguí con don Samuel y el grupo de obispos latinoamericanos de la Teología de la Liberación, y esa fue mi puerta para llegar a, a Chiapas y el conflicto armado interno que vivimos con la irrupción zapatista, etcétera, etcétera. Y esa fue mi entrada en síntesis de mi vida, a poner el centro en mi tarea de paz y de mediación. Yo me he especializado en ser mediador. Pero bueno, en eso, que la visión de estar en todos los niveles, me he cuidado de estar activo no solo en procesos de base y de articulación mexicana, sino también latinoamericana y global. Y resulta que la dinámica civil en todas las agendas, pero también en la de la paz a nivel global, es muy activa. Y entonces me ha tocado estar en varias redes, y en una de ellas había dos amigas, una palestina, hermosa mujer, y una judía, hermosa mujer, que hacían trabajo conjunto en comunidades y con jóvenes. Y eran como un par de hermanas. Así las conocí por 5 años. Pues llegado el 7 de octubre, con el dolor que vivía el pueblo de Israel de haber sido agredido de la manera en que lo hizo Hamás y haberse llevado rehenes, y luego la respuesta tremenda de Israel más allá de Hamás contra el pueblo, pues el dolor palestino, pues la amistad entre ellas rompió. No podían ni siquiera platicar y se desconocían mutuamente. ¿Cómo me dices genocida? ¿Cómo me dices a mí terrorista? Y entonces en esa red, por mi servicio de mediación, yo fui tratando de propiciar que ellas hablaran. Hicimos 2 reuniones virtuales, era imposible. En la primera calladas, en la segunda se agredieron, y entonces propusimos una reunión presencial y se animaron, y en junio del año pasado apenas se animaron y fuimos a Berlín, y ahí pudimos lograr hablar con ellas y que se abrazaran, y la pregunta era: ¿qué hacemos? Para las dos, la historia de diagnóstico es tan compleja que las dos decían: ¿qué hacemos? Y entonces diseñamos 6 ideas de cosas que se podían hacer. Y ellas se fueron a consultar a sus colectivos, y en agosto, o sea, junio, julio, agosto, me dijeron: vámonos por tal, que era
echar a andar una dinámica global de solidaridad a partir de Palestina, no en el supuesto de una comunicación judío-palestina. Decía, ahorita está rota, no la forcemos, hay que rehacer condiciones a lo común. Pero por lo pronto ahorita pongámonos del lado de donde está el dolor y el actor principal y que en el proceso se vaya encontrando la cosa. Y entonces el 2 de septiembre del año pasado, apenas estamos cumpliendo el año, con las otras redes que yo conocía, y etcétera, organizamos una reunión con 3 ponentes palestinos. Esta amiga palestina, Hania Vitar, encantadora, fuerte, te estruja. Una señora también dirigente feminista de Gaza y otro trabajador en Gaza. Y el evento era escucharlos, sin propuesta, sin preguntas, nada más escuchemos. Y a todos los que estuvimos ahí se nos crujió y logramos decir, la solidaridad que hoy necesitan no es la que diseñemos desde nosotros y nuestras posturas, que sea el mandato del proceso palestino el que nos oriente. Y echamos a andar el proceso que poco a poco fue creciendo con redes grandotas, hay varias redes, no hemos logrado una cumbre de todas, pero hay 10 grandotas que ya se mueven y que tienen distintos niveles de interlocución, pero esta que ahora se llama, inicialmente así era la reunión, Solidaridad Global por la Paz en Palestina, luego ya se convirtió en Coalición de Solidaridad Global por la Paz en Palestina, y bueno, en el proceso, cierro el paréntesis de cómo fue que me tocó llegar ahí. Entonces, decirles, no era conocido, era responder a un llamado de qué hacer y decir, hay voluntad de solidaridad para hacer algo distinto. Sería mi tercera idea. Veamos lo global, era la primera. 2, la visión de paradigma. Y 3, la solidaridad, igual que la paz no viene de afuera. Se tiene que ajustar al mandato de los actores locales, porque de afuera, pues. Entonces, cuarto, las cosas se han venido complicando y van rapidísimo. Les cuento que con el núcleo que hoy estamos platicando y que me entrevista, platicamos hace 2 semanas y que lo que les conté hace 2 semanas y que motivó esta grabación para ustedes más amplia, pues en 2 semanas se movió toda la situación. Entonces, yo ahorita podría contarles lo que está en juego en las próximas 2 semanas, pero pues en 2 semanas algo pasará y se va a mover. Así que permítanme intentar hacer una reflexión no solo de lo que está de inmediato en juego, sino de lo que al menos de aquí a fin de año, en varias reuniones, yo ya me paso el día en cuanta reunión hay de grupos y espacios y expertos y públicas y discretas y prensa, de veras sí estoy tratando de estar al feeling y entonces yo en todo este marco déjenme intentar decirles digamos mi mensaje a su corazón. No es la única crisis en el mundo la de Gaza, hay muchas otras, unas muy significativas también para la correlación que está en juego, sobre todo la de Ucrania y de Rusia, pero en África hay varias
que son determinantes, y hay otras con China, en fin, pero Gaza es donde está en juego no solo el presente, sino el futuro de la correlación mundial para que los poderes impongan su voluntad por encima de cualquier legalidad humanitaria, mundial o multilateral. Y Estados Unidos es el factor en todos estos conflictos, con Trump, que había prometido el proteccionismo de Estados Unidos. Él llegó a su primer gobierno y a su segundo gobierno diciendo, pongámonos nosotros en el centro, cuidemos lo interno, este odio a la migración, limpiar todo lo interno. Pero su segundo mandato está claro de que no era solo un proteccionismo, sino era una vuelta a un dominio mundial que ha acelerado este militarismo y esta lógica de gasto militar, autoritarismo, fuerza sin ninguna pena, con todo cinismo, no es algo oculto. Entonces, en ese marco, la batalla en todos los conflictos, pero en especial en Israel y Palestina, siempre ha sido o siempre ha partido de una batalla de diagnóstico. Si es ocupación, si es el acuerdo de tal año o de tal año, si tenían que haber convivido, de quién era el territorio. Y hoy, con ese problema histórico que evita que haya una base para un acuerdo político, hoy todavía Israel dice, esta es una guerra porque jamás es la contraparte armada que me sigue atacando y que no me devuelve a mis rehenes. Por lo tanto, para Israel el diagnóstico es guerra y yo estoy respondiendo a una guerra contra Hamás y por lo tanto no es mi objetivo el genocidio y lo desconoce y desconoce la crisis humanitaria, desconoce la hambruna, porque Estados Unidos e Israel están en la lógica de que es una guerra. Y para los palestinos ya la visión es distinta. Estás usando el argumento de la guerra para dar una respuesta regional, genocida, que está queriendo diseñar una nueva infraestructura de presencia regional, y me refiero no solo al área chiquita, sino al área grande, árabe, Irán, Irak, es una jugada histórica maestra como la que vimos en el siglo pasado y el imperio austrohúngaro y el germano románico, o sea, esas articulaciones más amplias. Hoy está en juego un proyecto que tiene esa visión y que usa el argumento de la guerra para responder, aprovechándola a dar una batalla para construir un escenario muy distinto. Segunda cosa. Tercera, como les decía hace rato, la crisis de la ONU. ¿Se acuerdan que el Consejo de Seguridad, que surge en 1945, le da a los 5 países victoriosos de la Segunda Guerra el derecho de veto? Son miembros permanentes, únicos miembros permanentes, y además tienen derecho de veto por encima de cualquier acuerdo de la Asamblea General de los 200 países que integran a la ONU. Entonces, Estados Unidos ha sido fielmente cuidadoso a vetar cualquier decisión, resolución, iniciativa de la ONU para frenar esta visión regional ya de muchos años
esta ocupación viene ocurriendo desde hace mucho, se ha agravado y hecho más visible desde hace año y pico, pero, pero ya venía este agravamiento. Vaya, Palestina, imagínense, era de este tamaño, lo han reducido, lo han fragmentado. Hoy todas las comunidades palestinas están rodeadas con muros de metal, como el muro de Berlín, y no pueden salir, y si alguien quiere brincar, tiene derecho la policía a ejecutarlo. Han roto con la gobernabilidad palestina, la que está hoy reconocida penosamente de la OLP, porque no es la OLP histórica, pues ha sido funcional al gobierno israelí, y, y no hay una conducción política ni partidista que cohesione a lo palestino. Entonces, toda esta situación se agrava, por un lado, con la condición objetiva de que Palestina no es aún reconocido como Estado, pero internamente no tiene todavía la madurez para actuar como Estado, porque lo han fragmentado su territorio, porque está fragmentada su capacidad y representatividad política, y porque no tiene cómo ejercer soberanía. Su economía, calladitamente, pero la han destruido desde hace años, hasta los pequeños talleres. Y lo más grave del genocidio, déjenme decirlo, esto me duele mucho en paréntesis, es que lo que están rompiendo con la hambruna y eso es la solidaridad entre ellos, es la humanidad entre ellos, los pleitos para hacer la cola por comida, los gandallas del mercado negro que cobran por un kilo de huevo 1,000 pesos, por Sí, decir está algo, subiendo todo. y la renta de espacios para poner una tienda en los refugios. O sea, esa parte de un pueblo pobre sin ingresos, obligado a moverse y que no tiene transporte y que no tiene cómo pagar la manera en que hoy, para sobrevivir, la gandallez se impone, y eso a los palestinos les duele tal vez más que nada, que entre ellos está apareciendo esta avaricia y este daño. Por eso, para ellos, cuidar su dignidad, sí el territorio, sí el Estado, pero el que estimen su dignidad y su cultura, ellos es el decir hasta aquí ya no. Entonces ahorita está habiendo un momento en que el hasta aquí lo está logrando ya el pueblo palestino. Ahora, Articulado de proyectos partidistas, de visiones de pueblito y de oficio, con liderazgos muy diversos, pero tienen una sociedad civil muy vigorosa. Hay varias coaliciones en varios temas. Hoy las más fuertes son las de mujeres, las de derechos humanos y las de jóvenes. Pues acaban de lograr una articulación que le llaman PINGO, pero es Palestine National Civil Society Organizations, la mayor articulación de fuerza civil, sociedad civil, en varias agendas, y que han logrado salir levantando la voz de pueblo, que antes era pues todo el respeto externo de qué hacemos, pero no podíamos sustituir la voz palestina ni la propuesta palestina. Por eso la solidaridad, ahorita les cuento lo que estamos haciendo hacia afuera, pero por eso ser útiles para el proceso interno fue tal vez la prioridad. Si no hay capacidad política de gobierno para representar
y solicitar y proponer que madure la capacidad de sociedad civil para significar ese actor. Pues con gran dificultad hoy constatamos hay actores representativos y ellos lograron también decir, no es la voz de sociedad civil, es la voz del pueblo. Y hay varios documentos, hay tantos que luego nos hacemos bolas de cuáles son los de primera y los de segunda y los de análisis, pero hay dos documentos ahorita, si quieren yo se los reenvío para volver a decir cuáles son, que está esta red palestina lanzando y este grito a nombre del pueblo de decir, llegó el momento, hagan lo que puedan, pero paren esto. Junto con esto, el decir paren esto, pues todos hemos constatado la debilidad, la vulnerabilidad de que hagamos lo que hagamos, pues no controlamos a Trump, ni a la ONU, ni a nuestros gobiernos, y sin embargo el movimiento ha crecido y las voces y reclamos son ya un clamor que se escucha globalmente. Y entonces la pregunta de qué hacemos ha sido como en la dimensión de cómo fortalecemos las acciones nacionales, pero también cómo fortalecemos las acciones que tengan eficacia en lógica del poder. Y aquí hemos encontrado un fenómeno que ha sido muy complejo, sobre todo entre las izquierdas, tanto partidistas como de sociedad civil y de pueblos, que dicen, pero si la ONU no es confiable, si es muy débil, si la controlan los gringos, no hay nada que hacer, es un mundo diplomático y formal. Las resoluciones son documentos bellos, pero los intereses de los estados siguen manteniendo alianzas económicas y militares con Israel. No hay nada que hacer en la ONU. Y sin embargo, al menos esta coalición y la mayoría nos hemos convencido a corto plazo, no hay manera de frenar esto si no logramos mover la correlación política internacional que propicie un acuerdo de la ONU que brinque el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Entonces, en ese objetivo estratégico han salido muchas ideas. Y les cuento solo algunas de ellas, porque este sí es un tema aún para mí mismo complejo para entender y menos para explicar. Pero bueno, surgió un grupo de países que se llama el Grupo de la Haya, que se reunió hace un mes en Bogotá. Estuvieron 30 países en ánimo de hacer algo. México, por cierto, estuvo como observador, a presión y propuesta de sociedad civil, pero bueno, existe el Grupo de la Haya. Segundo, surgió un grupo de amigos del Grupo de la Haya, que es un espacio civil. Ahí es donde este pingo está participando. Entonces, el grupo de amigos del Grupo de la Haya le ha dado mayor potencia a la propuesta palestina para conectarla con los estados que están proponiendo. Y déjenme contarles rápido, porque les digo que esto es los escenarios que hay. Después de que la Corte Penal Internacional en La Haya consideró que había razones para sospechar de crímenes de lesa humanidad, y entonces se le dio un año a Israel para que contestara y ofreciera datos y nombres de esa sospecha legal de la Corte Penal. Y sabemos que no ha respondido favorablemente.
¿De qué? Francia y Saudi Arabia han hecho una convocatoria para una propuesta de reconocer a los dos estados. Pero sin embargo, esa propuesta, pues, para Europa y para Saudi Arabia, es meter sus intereses al diseño de la región, pero no representan ni a los estados ni a los intereses que quisiera el pueblo palestino. Pero en fin, entre las opciones que hay es que Estados Unidos logre frenar todo, que el Consejo de Seguridad tenga que actuar y se adelante proponiendo una fuerza de intervención que controle el Consejo de Seguridad y que entonces en lugar de ser una fuerza armada que frene a Israel, se pueda convertir en una fuerza armada que desarme al pueblo palestino o que agreda, en fin, la solución de la Fuerza Armada del Consejo de Seguridad es aparentemente buena para frenar formalmente, pero esa no es la que se quiere. Habría la posibilidad de que la Asamblea General, no el Consejo de Seguridad, pueda acordar una fuerza de intervención sobre la base de los dos estados. Pero eso no quieren ni Estados Unidos ni Israel. Y eso va a depender de cuántos países se animan a dar la cara frente a Estados Unidos para apoyar a los dos estados, cosa que no está clara todavía. Pero la mejor de las opciones, y es donde está la esperanza palestina, es otra resolución y otro principio de la ONU que puede brincar al Consejo de Seguridad, que es una práctica que ha habido que se llama Unidos por la Paz, United for Peace, y que faculta a que si el Consejo de Seguridad rechaza injustificadamente una decisión justa, basta que un país se enfrente al Consejo de Seguridad y pida una reunión de emergencia de la Asamblea General de la ONU. Y convocando a este principio de Unidos por la Paz, la Asamblea puede acordar hacer una fuerza no armada de interposición que vaya a garantizar la apertura de la ayuda humanitaria. No es la solución definitiva, no es la paz. Los palestinos nos dicen, no me hables de paz, por favor. Eso le falta mucho, no hay condiciones, no es esa la lógica todavía. Entonces, se va a quedar en el vacío y sin ninguna medida. Estados Unidos e Israel atacaron a Qatar, donde estaba la mesa formal de negociaciones para el cese al fuego. Entonces, una opción es que no haya nada y que los gringos de Israel le vuelvan a ganar. Dos, que el Consejo de Seguridad se vea obligado a actuar, pero con un grupo armado a su conveniencia de Estados Unidos y de Israel. Que Francia y Saudi Arabia logren un acuerdo de reconocimiento de estados con una fuerza del Consejo de Seguridad. O que un país tenga los pantalones para, ante el veto de Estados Unidos, pida la reunión de emergencia de la Asamblea General. Y hoy se está viendo que Irlanda y Colombia son los países que están más cerca de tener condiciones para hacerlo. ¿Y México, Dentro Miguel? del grupo de la Haya está Sudáfrica, que también lo están discutiendo. Este grupo de amigos del grupo de la Haya y las redes ahorita estamos activos en esta plática con los gobiernos
Sé que es difícil esto platicarlo para la gente que está en la calle, por eso les fui platicando todo esto para decir, es que hoy si queremos frenar esto, no hay manera de frenarlo si no logramos frenar el veto gringo, que es donde está la impunidad y donde los países están trabados para generar embargos y medidas económicas, etcétera. Así que por eso les decía, en estas semanas se juega cómo va a ser el periodo y qué escenarios quedan por delante. Y termino diciéndoles y abierto a sus preguntas. Sin embargo, lo que nos toca como sociedad sigue siendo estar ahí afuera, visibles lo más que podamos, aunque seamos 3, y estar haciendo visible nuestro clamor, nuestra presencia. Sí hay que pedir que nuestros países rechacen a Israel, no lo reconozcan, se sumen al boicot. Sí, pero hay que también al tiempo estar al tanto de estas situaciones globales de las que hoy están en la batalla de lo inmediato y para las que el pueblo palestino hoy nos está pidiendo, quítense sus penas ante los poderes y gobiernos, ayúdenos a frenar esto haciendo lo que sea. Así que hoy la paz nos pide esta generosidad y bueno, a sus órdenes y perdón que me extendí. No, al contrario, yo creo que nos has dado un panorama inmenso. Claro que yo creo que a Renzo y a mí nos han surgido muchísimas preguntas, y a lo mejor pues es como hacerlas un poco juntas para que, ¿no? Para que las vayas contestando pues lo más que se pueda, ¿no? A mí me interesa mucho saber, por ejemplo, justo, qué tan efectiva es la mediación de un tercer país, por ejemplo, México en este caso, ¿no? Y sobre todo, tú que estás como cofundador de la Coalición Global de Solidaridad por la Paz en Palestina y todo esto, o sea, cuando también los intereses de los países pueden estar en juego. De qué manera la coalición, o sea, las redes civiles pueden justamente crear una sinergia con los gobiernos justamente para incidir y que el genocidio pare? Y luego, después de eso, generar ya procesos de paz, como tú lo decías, ¿no? Que primero, o sea, aquí el punto es que no sea una ausencia de guerra, sino ya meter más construcción de paz con otras dinámicas más de justicia y todo esto. Esa es mi pregunta. No sé tú, Renzo, tus preguntas y pues para no interrumpirte después. Bueno, primero, Miguel, pues muchísimas gracias, buenas noches, gracias por darte el tiempo de exponernos pues este entramado tan interno que difícilmente podríamos saber los ciudadanos, porque es un entramado de tipo institucional que solamente estando muy dentro de las redes pues puedes reconocer, ¿no? A ver, permítanme un segundo. Aquí está mi nene ahí entrando en la cámara. Estamos en un programa. Bueno, saluda, dale. Hola. Bueno, ya de aquí a la fama. Bueno, esa es una, ¿no? Bueno, finalmente por eso lo hacemos, ¿no? Por eso estamos discutiendo, porque estamos viendo qué tipo de planeta viene para ellos. A mí me inquieta muchísimo y la verdad que bueno que lo pones en este tono, Miguel. Esto que estás diciendo, o sea, no se trata de un conflicto milenario, no se trata de un tema de tu tierra, mi tierra, la convivencia, se trata de un nuevo proyecto geopolítico global muy importante y que está pues replanteando un nuevo orden donde no estamos hablando solamente de seguridad, estamos hablando también de quién es el enemigo y cómo se va a construir esta idea del enemigo, ¿no? O sea, a mí eso me parece clave y yo diría, bueno, el gobierno mexicano sabe de esto, evidentemente, o sea, tenemos una Secretaría de Relaciones Exteriores, tenemos muchísimos analistas
internacionalistas, tenemos centros de investigación que están estudiando el tema Oriente-Occidente, o sea, perfectamente se sabe que hay una nueva reconfiguración y que es la apuesta de ellos para bloquear a los nuevos poderes. Entonces, ¿qué está pasando con el gobierno mexicano y su silencio, que a mí me parece lamentable, pero bueno, es mi manera de verlo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no intervienen? ¿Porque están tomando un partido de agua mansa ante este nuevo proyecto global para ver cómo se posicionan? ¿Porque no lo entienden? ¿Cuál sería tu comentario sobre esto, no? Porque le han preguntado numerosas veces a nuestra presidenta y ella insiste que esto es una guerra, como bien dices, es el enfoque del conflicto donde hay algo equiparable, ¿no? Dos ejércitos ahí combatiendo, pero la realidad es que pues ya no es eso, ¿no? O sea, tal vez para el 10 de octubre podía pensarse que sí, pero ahorita ya 2 años, casi 3, ya no lo vemos así, ¿no? No, pues gracias, las dos preguntas quedan muy bien, a ver si... Cuando no hay condiciones de diálogo, tampoco hay condiciones de mediación. A veces se cree que la mediación genera las condiciones y voluntad de diálogo. Más bien creo, la experiencia real es al revés. Cuando las partes tienen voluntad de diálogo y saben que se necesita alguien que teja, pues reconocen al mediador, etcétera. Pero eso nos trae otra vez al problema de quiénes son las partes, cuál es el carácter del conflicto. Entonces, si es otra vez en la lógica de una guerra, tendría que ser, y me gusta de la chispa, porque efectivamente ese es uno de los temas finos. Si ya bombardearon Qatar y a los actores de Qatar, ¿así queda? ¿O hay que generar otra iniciativa de mediación? Ese es efectivamente uno de los temas calientitos nuevos. Y si los civiles podemos hacer algo en ser parte de eso. Pero que yo sepa, nadie tenemos de los circuitos y redes relación directa con Hamas. Nadie tenemos relación directa con el gobierno de Netanyahu. Y si la tuviéramos, la desconfianza sería enorme, porque cómo legitimas el reconocimiento una parte. Entonces, si sigue siendo en lógica de conflicto armado, de las partes depende definir la necesidad de una mediación. Si lográramos que la caracterización básica no fuera esa, y por lo tanto no fuera la lógica militar, sino la humanitaria, la social, aunque el término genocida, esta es una cosa importante. La misma Corte Penal y los jueces de La Haya y demás siempre decían, lo sustantivo está en la materia, aunque el título no se llame genocida, vamos a poner en juego por lesa humanidad Pero el término genocida, para ser probado, te mete una situación jurídica de pruebas entonces hay quienes dicen, vámonos al atajo realista. Entonces, en ese atajo, supongamos que logramos una mesa de derecho humanitario. ¿Quiénes serían las partes? Para una mediación que implica un sistema de mesas y de interlocuciones, este problema de las partes tampoco está maduro. Todavía no saben quiénes serían.
capacidad de mediación es grave, pero los factores o las condiciones para pensarla no están dadas. Y bueno, yo a la pregunta del gobierno de México te diría igual que muchos de los países que hemos buscado, entrevistado, la lógica sigue siendo los intereses nacionales, la conveniencia nacional. Por eso esto de qué país se anime a enfrentar el riesgo de los castigos de Trump por propiciar una situación global que le estorbe, no está siendo fácil. Hasta ahorita, el día 26, va a haber una reunión en el marco de la ONU, del Grupo de la Haya, donde va a hablar Petro, y donde hay la esperanza de que él se anime, después de que lo que va a pasar antes del 26, a ser el que demande la... pero no está seguro, no está garantizado, está soñado que eso pueda hacer, pero... Así que sí estamos en una serie de paradojas, de límites, de contradicciones, en un terreno que no es el nuestro, que no dominamos, en el que no somos fuertes, en el que las razones, los derechos no pesan ante las racionalidades de realidad política, financiera, económica, en donde las soberanías se defienden más que a la humanidad. Sí, es un momento muy, muy dramático en que... Ahora, ante las condiciones de, o sea, de imposibilidad ante los estados y las condiciones armadas, que pues es evidente, ¿no? Que es imposible actuar ahí, todo esto. Tú hablabas de los mandatos, ¿no? Palestinos. ¿Cuáles han sido los mandatos, ¿no? Digo, porque a lo mejor ahí hay una opción, ¿no? Digamos, o sea, como seguir con los mandatos palestinos, y si esos mandatos palestinos han cambiado sus condiciones con las condiciones que han cambiado, ¿no? En toda esta, pues en toda esta guerra, en todo esto que está sucediendo, ¿no? Todos estos cambios han generado cambios en esos mandatos y la manera es seguirlos todavía. ¿Y cuáles son? También es otro punto fino. Te pongo solo un ejemplo, pero creo que al inicio los mandatos eran de escúchenos, reconózcanos, uno es el pueblo y otro los gobiernos, la autoridad palestina, jamás son gobiernos, los que estamos sufriendo somos los pueblos. El primer mandato era vean al sujeto. Y se ha ido moviendo, y hoy hay una que ellos mismos dicen, nos sorprende que lo estemos pensando y necesitando. Pero la otra ruta que hay para echar a andar el mecanismo de la ONU es que la autoridad palestina, aunque es débil, no la quiere el pueblo palestino, es el peor PRI, ligado a Israel, etcétera, es así, represor, de veras es increíble. Pues hoy le están pidiendo a la autoridad palestina que se anime a pedir la intervención de la ONU. Eso quiere decir que se oponga a la voluntad de Israel y de Estados Unidos. Y por las articulaciones palestinas es una audacia contradictoria increíble, pero en estos días lo que están diciendo es la otra ruta viable es que la autoridad palestina abra a la posibilidad de la acción de la ONU. Aunque se va a fortalecer la autoridad palestina, no es la que queremos, pero ese reto interno de poder
no es el tema prioritario y principal, sino frenar este genocidio. Si lo necesitamos de aliado, aunque sea táctico, ganémoslo. Entonces hoy también hay dinámicas de acercamiento, ya tuvimos reuniones con, ya no viene al caso quiénes, pero con gente de la autoridad palestina, para que se animen, pero siguen más bien esperando que algún otro haga y no tengan ellos que pagar el costo. Pero ahora resulta que para la dignidad de el que los palestinos se animen a abrir su margen de acción frente a Israel, hoy tiene un valor que antes no tenía. Así que esa estrategia no la mencioné. Miren, todos los escenarios que tenía por platicarles ya no los platiqué, pero uno es ese. Que la autoridad palestina se anime a una postura digna que abra nuevas condiciones políticas. Así que los ¿podrías mandatos compartir algún otro escenario? Pues mira, hay un escenario que también se platica y es que Estados Unidos e Israel hayan negociado una fecha en que paren. Decir, a ver, construyamos la infraestructura y condiciones que queremos, pero en tal fecha ya paremos. Y que esté corriendo un plazo en donde Israel tiene prisa para construir la situación que quepa en los tiempos de Trump. Entonces, otro escenario es que esté pactado un periodo de tiempo y que van a tener que frenarlo porque saben que ya no da. Y de perder el escenario de la ONU a medidas que no quieren, la opción de que hayan pactado la fecha en que les convenga y las condiciones que les convengan es otro de los escenarios que hay. Ok. Renzo, creo que tú tenías preguntas, ¿no? Sí, bueno, o sea, de esto último que dices, pues, ¿cuánto puede durar esta guerra, no? O sea, ¿cuánto puede no comer la gente? ¿Cuánto puede no tener sanidad? ¿Cuánto puede morirse las mujeres que están embarazadas? Ayer salía una declaración de cómo en el desplazamiento, pues, había, no sé, cerca de 30, 40 mujeres que estaban en trabajo de parto, o sea, no pueden, o sea, son muchos condicionamientos que te preguntan sobre la urgencia humanitaria, ¿no? Y yo voy por ahí un poco, ¿no? O sea, la sociedad civil palestina está pidiendo urgentemente acciones nacionales que tengan eficacias ante estas esferas del poder, ¿no? O sea, tú lo acabas de decir con toda claridad. Como organizaciones, como comités solidarios, como movimientos populares, que estamos, muchísimos movimientos, como bien lo decías al principio, están reconociendo en las propias historias locales y en la situación global de Palestina un espejo. ¿Cómo podemos ejercer presión o ser escuchados al menos, o ser interpelados al menos por este gobierno en particular? O sea, ¿qué recomendación sería la que se le debe dar a las organizaciones para poderse hacer escuchar? Esa es la pregunta que todos los días nos anima. Tenemos procesos de respuesta, uno tras otro y otro y otro. Ninguno basta, pero todos son necesarios. Generar, yo digo que cada quien en su espacio, agenda, colectivo, genere la acción visible que se pueda, que exprese que su lucha y su realidad pasan y necesitan el respeto y la dignidad de Gaza. Y yo diría, de ahí para el real, lo que cada quien limpiamente pueda. De hecho, la llamada del pueblo palestino es así, ¿no?
y usan una palabrita que es algo así como hagan lo que puedan. No piden solo un tipo de acción, hagan lo que puedan. Pero no lo dejemos de hacer. Así que, si me permiten terminar con la reflexión que a mí me anima personalmente y que tal vez a todas y todos los que hoy nos escucharon y en este ánimo de déjense tocar el corazón por el dolor y convirtámoslo no en parálisis, sino en movilidad, movimiento, propuesta, que les sirva esta reflexión que escribió don Samuel Ruiz en 2001 y que es válida y vigente. Y decía él, estos tiempos oscuros que no podemos negar y que debemos entender, son sin embargo para nosotras y nosotros creyentes y constructores de paz, defensores de derechos humanos, mujeres, jóvenes, estudiantes. Son para nosotras y nosotros una hora de gracia, porque a pesar de lo oscuro podemos hoy ver mejor las luces, comprenderlas mejor y entender también mejor cómo fortalecerlas y cómo articularlas. Porque lo nuestro no es ser expertos en las razones del oscuro, sino en las razones de la luz. Porque lo nuestro tiene que ver con forjar un nuevo amanecer. Y por eso nosotras y nosotros hoy estamos llamados a ser actores de esperanza. Levantemos el corazón, hermanas y hermanos, levantemos la mirada, levantemos nuestra acción. Gracias, un abrazo Muchísimas y gracias, seguimos Miguel. pendientes. No, muchas gracias. Gracias por tu tiempo y gracias a todas las personas que nos miraron el día de hoy. Ojalá puedan después compartir todo esto porque hace mucha falta despertar, ¿no? En la sociedad, en todo, ¿no? Sobre todo pues, por la vida de las personas, por la dignidad. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias, Renzo. Gracias, Gerardo. Gracias, Carlos, por habernos también acompañado aquí y a todos los demás. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Buenas noches. Abrazo, gracias. Pride in your country. If you want democracy,